Muy buenas noches. Ha sido llegar y besar el santo. Muchos de los nuevos consejeros del Gobierno de Navarra sabían que esta legislatura no iba a ser demasiado dulce. Inmersos en una crisis económica de una magnitud que ni a estas alturas conocemos con detalle, se han tenido que enfrentar a casi los mismos problemas que una familia que va viendo mermar sus recursos. El Departamento de Educación ha sido uno a los que mayor número de problemas ha tenido de frente nada más aterrizar. Y es que los ciudadanos no pasamos ni una, y sobre todo cuando hablamos de sanidad y educación, que no nos la toquen. Esta noche vamos a hablar de eso, de educación, con el consejero José Iribas. José, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Porque eso es algo que seguramente ya habrá testado, que la educación ni me la toquen. Es verdad. Yo creo que es muy importante apostar por la educación. Es fundamental. Cualquier familia lo sabe bien. Todos hemos sido alumnos de algún colegio y todos los que ya tenemos una cierta edad podemos tener hijos en algunos colegios y evidentemente la familia y el colegio son claves para el futuro personal y profesional de cada uno. Por eso es importante apostar por ello. ¿Has saboreado ya las mieles de ser consejero de educación o tanto conflicto y tanto problema encima de la mesa todavía no le ha dejado tiempo? Bueno, yo creo que la miel de ser consejero de educación está en primero el alto honor de representar a todos los navarros, segundo el poder servir a todos los navarros, el poder. Yo creo que en política tenemos que estar para servir, para prestar un servicio a la comunidad y para defender el interés general. Y yo creo que esa es la satisfacción, la de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Nadie sabe cuánto trabaja uno y cuántas preocupaciones cotidianas tiene, pero sabiendo que está trabajando por su pueblo, por su gente, por nuestra sociedad. Ya, pero le estaban esperando los sindicatos prácticamente el día de la toma de posesión. ¿Cómo acepta uno eso? Es decir, cuando habla con la presidenta para aceptar o no ese cargo, para proponerse o no en ese cargo, sabiendo la que hay detrás. Porque algunos dirían, bueno, yo ahí, vamos, no me meto, es como ir al circo con los leones hambrientos. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que a los retos hay que afrontarlos con fortaleza, con equilibrio y sabiendo que se trata de superarlos y se trata de superarlos para ayudar a la sociedad. Yo estoy en el departamento intentando que todo mejore porque me preocupa mucho cada alumno y cada alumna y por lo tanto cualquier reto que pueda suponer un obstáculo de cara a ese objetivo de sacar lo mejor de cada alumno y de cada alumna, de cada chico o chica navarra, pues hay que superar esos obstáculos y ahí estoy yo. Ya, señor Iribas, pero uno cuando sabe los problemas que hay, ¿por qué acepta ese cargo? Es decir, ¿tenía usted claro que podía solucionar el problema? ¿O por qué uno acepta algo Bueno, evidentemente yo tengo claro que voy a dar lo máximo de mí mismo para ayudar a solucionar una situación que existe y además estoy convencido de que si todos ponemos lo mejor de nosotros mismos podemos hacerlo. De hecho, hubo una situación muy compleja cuando yo llegué y yo hice un planteamiento de sumar, de apostar por la participación y de apostar por el diálogo. Es verdad que el ambiente económico y preelectoral no es el más propicio, pero tengo la satisfacción de poder decir que ha habido muchos interlocutores de los centenares que ya han venido a estar conmigo a lo largo de estos meses que apuestan por esa política de sumar, de valorar propuestas y de buscar espacios de encuentro. Pero también usted dijo que no iba a haber huelga. Bueno, pensó que era una especie de órdago y luego la cosa se torció. Yo tuve muy claro al principio, y además así ha ocurrido, que las 18 horas lectivas semanales no eran fundamento para huelga alguna. Y evidentemente eso al final se reconoció desde el ámbito sindical por los propios sindicatos y se reconoció también en el ámbito parlamentario. En sede parlamentaria yo comparecí a hablar de esta cuestión y se me dijo expresamente por parte de la oposición que todos sabían que el que hubiera 18 horas lectivas semanales, que por cierto es la base más baja
con las del País Vasco, de toda España, pues no eran motivo para huelga. Lo que sí ha ocurrido es que ha habido fundamentalmente unos sindicatos que son los nacionalistas, a la cabeza, puesto que tiene la máxima representación en educación, que en esta época preelectoral evidentemente han tenido un interés especial en propiciar que la huelga en cualquier caso se llevase a cabo. Primero hablaron de esto, luego adujeron otras excusas, posteriormente acabaron aduciendo otras y al final estaba muy claro que había quien quería buscar una huelga que yo califique siempre de política y preventiva. Hombre, y lo que está claro es que convencer a la... vamos, ni intentarlo, ¿no? Ni intentarlo. De todas maneras, ¿cómo están ahora mismo las conversaciones? Porque parece que hay avances, aunque los sindicatos dicen que por las movilizaciones de las últimas semanas, con los paros y con la huelga, pues bueno, hay avances. Bueno, yo creo que ellos tienen que decir lo que crean que les beneficia. Lo cierto es que yo creo que el 99% de las cuestiones en las que ellos admiten que se han producido avances importantes o interesantes se habían planteado desde el departamento mucho antes de que se llevase a cabo ninguna movilización. Es decir, ya en el primer encuentro que tuvimos y en respuesta a una petición concreta que nos habían hecho, adoptamos la decisión de que las contrataciones de interinos fueran como mínimo de media jornada y no había habido ni la más mínima presión. Y evidentemente cuando les planteamos todas nuestras propuestas tampoco había problema. Lo que ocurre es que el tiempo pasa, efectivamente ellos han hecho movilizaciones y nosotros seguimos avanzando en la tarea que emprendimos, que es la de trasladar a todos aquellos fuerzas sindicales o agentes sociales del mundo educativo, les trasladamos nuestras propuestas. Y hay de todo tipo y lógicamente yo creo que hay algunas que son muy buenas y por eso nos dicen pues que hay avances, ellos dicen que por su presión, pero ojo, hay otros sindicatos que no han hecho este tipo de huelgas y sin embargo dicen todos los avances que se han producido sin necesidad de la huelga. Es una barbaridad que hayamos planteado una huelga que ha sido secundada por un 33% del profesorado cuando ya todo estaba dado. O sea que cada uno hace la lectura, yo creo que le interesa, ¿no? Sí, porque huelga hubo, efectivamente ahí había, como siempre pasa con las huelgas, datos dispares entre los que da el gobierno y dan los sindicatos. Bueno, pero yo ahí creo que hay un dato muy claro. No se trata de que yo juegue a decir si hay el 15 para que ellos digan el 80. La nómina es la que demuestra quién ha estado en huelga. Y si yo hablo de que hay un 33,8, no me tiro a la piscina y digo voy a decir por debajo porque ellos van a decir por arriba. Vamos a constatar en la nómina de este mes si ha habido un 70% o un 50% o ha habido lo que dice el gobierno. Porque evidentemente si ha habido un 70% de huelga, tiene que haber un 70% de nóminas que disminuyen. Y eso no es así. Vamos pensando en los padres que nos puedan estar viendo ahora mismo, o en los hijos, en los propios estudiantes, intentar hablar un poco por encima de esos avances, ¿no? Porque se está hablando de que ustedes han entregado un documento con cambios, dicen ellos, notorios. Dicen eso tras valorar que la partida para sustituciones, por ejemplo, se ha incrementado en 5 millones. Bueno, vamos a ver. Es que están hablando de la partida para sustituciones del 2012. Entonces, evidentemente, nosotros les señalábamos que en 2011 nos habíamos encontrado con un presupuesto obviamente aprobado, porque llegamos al departamento en julio, y que lógicamente en 2012 haríamos o plantearíamos el presupuesto que creyéramos que era de interés del departamento y que era factible en el contexto de crisis en el que vivimos. Pero nosotros no hemos puesto 5 millones de euros más en el anteproyecto de presupuesto porque haya habido presiones. Es que nosotros hemos hecho nuestro propio presupuesto y ha habido partidas que han podido bajar y ha habido otras partidas que han podido subir. Y como para este consejero es muy importante, y lo hemos dicho siempre, el interés del alumno, la atención directa, la atención a las personas en situación de dificultad y el principio de libertad educativa, pues eso lo hemos querido plasmar
en los presupuestos. Ujú. Dicen también que las movilizaciones en parte han sido porque rechazaban lo que ellos calificaban el despido de 250 trabajadores. Bueno, pues son dos conceptos absolutamente equivocados. Vamos a llamarles equivocados para no polemizar. Primero, yo hablé de 112 porque son 112. Es decir, yo no me invento la cifra. Es más, le dije el otro día en la oposición, en el Parlamento, miren, regla mnemotécnica, 112, 1 más 1, 2. A ver si se acuerdan así, porque es que unas veces me hablan de 250, otras veces me hablan de 200 y van variando. Son 112 jornadas las que no hemos necesitado contratar adicionalmente y que han supuesto un ahorro en este trimestre y el año que viene de 8 millones de euros que no hay que recaudar de los navarros. Entonces son 112 y es como lo que decíamos de la huelga. Yo, cuando comparezco en el Parlamento, no tengo por costumbre faltar a la verdad, pero cuando uno comparece ante la representación de los navarros se puede equivocar, pero desde luego intenta llevar los datos lo más fiables posibles y además que se puedan contrastar. Son 112 personas interinas que este año no hemos tenido necesidad de contratar, pero es verdad que se ha contratado a muchas personas interinas, que se han hecho unos contratos de más de media jornada en todos los casos y que evidentemente el Departamento de Educación no está para crear empleo a costa de los riñones de los navarros contratando personal que no necesita, sino que si gracias a que cada profesor de secundaria de la pública imparte una hora lectiva más dentro de su horario, porque evidentemente el horario de un profesor no son 18 horas las lectivas, luego tiene horas de guardia, tiene horas de permanencia a disposición del centro. Con ese pequeño o gran esfuerzo, cada uno que lo valore como quiera, de que las horas lectivas pasasen de 17 a 18, no hemos necesitado tener que recurrir a contratar 112 personas más y hemos propiciado el ahorro de 8 millones de euros, que creo que en los tiempos en los que corren es importante cuando garantizas, que eso era lo esencial, la calidad de la educación de tus alumnos y los apoyos educativos que precisan. Con lo cual, esos padres o esos sindicatos que también dicen que se va a producir una merma en la calidad de esa educación pública de la que usted está hablando ahora, pues ¿qué les decimos? Los hechos nos lo están demostrando. El curso ha empezado, hay normalidad, ha habido situaciones puntuales que son evidentemente inevitables en un colectivo de más de 8.000 personas. Yo siempre digo, tengo un colectivo de más de 8.000 personas que es casi como una ciudad. Es imposible que en una ciudad todos estén sanos todos los días y a la vez. El primer día que empezó el curso nos encontramos con 62 bajas nuevas, médicas, acreditadas. Evidentemente, eso te exige priorizarlas, porque hay unas que requieren una sustitución inmediata y hay otras en las que, a través de las horas de guardia, si tienes un centenar de profesores en el claustro escolar, se pueden arreglar según qué tipo de baja sea, si es una baja que va a durar 2 días, por un virus o por una lumbalgia. Y vamos, estamos funcionando, yo creo que estamos funcionando bien, hay un diálogo muy fluido con los equipos directivos, en estos momentos tenemos también un diálogo muy fluido con los sindicatos que decidieron desmarcarse de esta medida de la huelga y queremos tenerlo y yo creo que ha habido avances, bueno, yo creo no, lo han dicho ellos, ha habido avances muy importantes en la última mesa sectorial, ¿no? ¿Las bajas son todas justificadas? Evidentemente son todas justificadas, son todo bajas médicas y lo que pretendemos en beneficio de nuestro propio profesorado es que la salud prime, ¿no? Y quiero decir que no es un nivel de absentismo relevante. Cuando el día de la huelga, vamos a ver ahora unas imágenes, cuando el día de la huelga vimos por las calles de Pamplona imágenes como estas, ¿usted qué es lo que piensa? Bueno, pues la verdad es que es lamentable que se produzcan incidentes. Porque parecen sacadas de archivo. Sí, parecen sacadas de archivo. Es lamentable que esto se produzca, que se lancen piedras, que se
en educación tiene que primar el diálogo, tiene que primar la palabra. Yo lo he dicho siempre y se lo he dicho a los educadores. Si nosotros, que estamos en el ámbito educativo, no somos capaces de valernos de la palabra y del diálogo, eso es lo más antitético de lo que puede ser una conducta educativa y educadora, ¿no? Bueno, es lamentable, o sea, es absolutamente condenable y bueno, yo creo que es el ejemplo de lo que ningún joven y ninguna persona que quiera un futuro democrático y civilizado, pues de ahí no puede copiar nada bueno. ¿Y las miles de personas que salieron en manifestación un Pues eso sábado sí, hace bien poco, eso a usted le llega o evidentemente. Eso sirve sí, de algo realmente? eso sí es democrático. Porque usted es la otra parte. Eso sí es democrático. Yo creo que el derecho de huelga es un derecho constitucional y el derecho de manifestación es un derecho constitucional. Y por lo tanto, es un derecho que se puede ejercer siempre que se ejerza en el ámbito de la legalidad. Y yo he defendido que cuando eran descalificados e insultados algunos de los miembros de los sindicatos que venían a manifestarse contra las medidas que yo me veía obligado a adoptar, yo he defendido a estas personas cuando alguien desde el anonimato les atacaba, les insultaba, porque me parece que ese no es el método, pero evidentemente yo puedo entender que la huelga es el ejercicio de un derecho. Otra cosa es que me pueda parecer que es un derecho mal ejercitado. ¿Por qué? Pues porque sinceramente cuando caben soluciones de diálogo, el ir a buscar una huelga que perjudica al alumnado y además a un alumnado muy concreto, que es el alumnado de la red pública, sin necesidad, me parece que es un error. Pero yo lo dije y lo dije con claridad. Y por lo tanto, bueno, pues creo que no era procedente, pero la manifestación, evidentemente, yo sabía que había dos tipos de, por decirlo de alguna manera, en la manifestación, curiosamente, había una pegatina y una decía algo así como en defensa de la educación pública o de la calidad de la educación pública, y a esa manifestación hubiéramos podido ir todos los navarros, el consejero a la cabeza. Pero luego había otra que decía en euskera, no a los recortes. Entonces, yo sé de gente que fue allí con el lema castellano de decir, oye, en defensa de una educación de calidad, de una educación pública de calidad, y que era, que opinaba que no se estaban produciendo recortes. Y es que no se estaban produciendo recortes, porque quiero recordar que en este ejercicio, que es el único en el que se ha podido recortar, porque el otro está sin aprobar, el Departamento de Educación ha sufrido un ajuste de un 1,2, decía el rector de la Universidad Pública el otro día en su comparecencia parlamentaria, yo creo que es un 1,5, pero bueno, él decía un 1,2, del cual la mitad de ese recorte o de ese ajuste, me da igual cómo se le quiera denominar. No es lo mismo. Bueno, es No semántica. lo mismo, y para el yo ciudadano no es lo mismo ajuste. Bueno, pero que vamos a recorte. ver, pero es que hablamos en términos matemáticos. He sido el departamento que menor ajuste ha sufrido de todos los del gobierno en el año 2011. Un 1,5, vamos a dar el dato más alto, un 1,5, del cual además lo que se ha producido es un ahorro de partidas donde había sobrado dinero, porque teníamos dinero de sobra en la partida de libros gratuitos, teníamos dinero de sobra en algunas obras que habían concluido con bajas importantes dada la situación que vive el sector, había sobrado dinero en materia de becas porque se habían concedido menos de las que se habían presupuestado y por lo tanto, bueno, no ha habido recorte y eso se sabe y de hecho yo fui el primero que además de hablar de una huelga política la califiqué de preventiva y ahora todo el fundamento de quienes ayer estaban detrás de una pancarta curiosa que decía negociación ya, como si no se estuviera negociando, el planteamiento es ya para garantizar que no se produzcan recortes en 2012. Pero es que en 2011 hemos garantizado la educación de calidad que nos está llevando a ser cabeza de España, a encabezar todos los ratios de calidad en España y a
estar por encima de la media y muy envidiados con respecto a la posición europea. Navarra tiene una educación de altísima calidad en la red pública y en la red concertada. Hay muchos profesores universitarios que se quejan de que los alumnos cada vez llegan peor preparados. Bueno, me parece genial. Me parece genial porque... Que lo digan, que lo denuncien Sí, o sí, que no, lleguen así. me parece muy bien porque yo siempre he dicho una cuestión, y la dije en mi primera comparecencia parlamentaria. Dije, miren, señorías, abandono escolar. Estamos en la mitad del abandono escolar de España, por decirlo de alguna manera, prácticamente. Tasas de licenciados. Estamos muy por encima de los objetivos de 2020. Bueno, iba dando ratios, ¿no? Pues cómo nos valora PISA en lengua. Somos los mejores de España. ¿Cómo nos califica, nos evalúa en matemáticas? Somos nuestros alumnos, por ejemplo, en la última evaluación nacional, de largo encabezan la clasificación nuestros alumnos de la ESO. Pero también en PISA se valora igual. ¿Cómo se nos valora en ciencias? Lo mismo. Entonces, todo eso, yo decía, son ratios importantes, pero no me conformo. No podemos conformarnos. Necesitamos sacar lo mejor de nuestros alumnos. No nos sirven las estadísticas y no queremos ni siquiera la mediocridad de un buen resultado. Queremos extraer lo mejor de cada alumno, queremos sacar lo mejor de cada uno de ellos y queremos darles a todos las máximas oportunidades. A quienes tienen una situación personal o social de desventaja, indudablemente, y también lo mencionaba, a quienes por otra situación personal, no de desventaja, sino de altas capacidades, son carne de cañón a la hora de caer en el fracaso escolar si no se les atiende debidamente. Nos quedan 5 minutos de programa, así que le voy a pedir brevedad en los temas que nos quedan encima de la mesa. Con esto hay otra pregunta que se me ocurre hilar con esto que está diciendo. ¿Y cuál es la responsabilidad de los padres? Porque también hay quienes piensan que los padres de hace 10, 15 años no son los mismos que los padres de hoy en día, que ahora todos son más permisivos, que ahora al hijo se le tiene... Bueno, se le baila un poco más el agua y al final, en vez de echarle la bronca al hijo porque no estudia, se la echan al profesor. Bueno, pues yo creo que eso es un grave error. Yo creo que la responsabilidad de los padres, las madres, de las familias, en definitiva, de los tutores, en el caso de que la responsabilidad de los padres es máxima. Nosotros somos los que tenemos la obligación, la responsabilidad de educar a nuestros hijos con el apoyo del colegio, con la complicidad del centro educativo. Y creo que tenemos que dejarlo claro, no podemos delegar y abdicar de nuestra responsabilidad. Tenemos que preocuparnos de atender a nuestros hijos y tenemos que preocuparnos de que aquel cómplice que tenemos en el profesor o en la profesora vea respaldada su autoridad cuando nuestro hijo la ponga o la quiera poner en cuestión. Y tenemos que respaldar a esos profesores en esa labor valiosa y valiente que a veces llevan a cabo, en esa labor compleja. Y eso es muy claro, y esa es una de las posturas más diáfanas que tiene mi departamento. Hemos creado un servicio, a pesar de que hemos recortado muchísimo el departamento, lo hemos recortado de manera importante, hemos creado un nuevo servicio de atención al profesorado, porque creemos que en estos momentos, si queremos que entre los profesores estén los mejores, que es lo que buscamos, que sean los mejores los que accedan a esta profesión, hay que darles un apoyo y hay que darles un respaldo a su profesión y a su labor. Han creado también una sección de lengua castellana. Cuéntenos en qué consiste, bueno, porque es llamativo ahora que de tanto se está hablando de las lenguas minoritarias y no. Estamos en una situación privilegiada a nivel de cómo nos evalúan en lengua, pero he dicho que no nos conformamos. Y en el departamento había una sección de vascuence, que es una de las lenguas que se hablan en Navarra. Había una sección de inglés y otras lenguas extranjeras, pero no había una sección de castellano, de español. Y el dominio de la expresión y de la comprensión en esta lengua es fundamental, porque si no dominas adecuadamente esta materia, estás pez en todas las asignaturas. Es que es una herramienta esencial y lo que no puede ser es que haya titulados, que haya licenciados
que le peguen palos al diccionario. Y yo creo que ahí tenemos una gran labor que hacer de fomento del buen uso del lenguaje, de la actitud y de la aptitud comprensiva y expresiva, hablada y escrita. Y ahí, por cierto, pido siempre la complicidad de los medios de comunicación, que creo que pueden hacer bastante en ayudarnos. A veces también le metemos palos al diccionario, ¿eh? Todos, Hay que reconocerlo. Nadie está libre de pecado. Otra cosa más, la FP ha sufrido un lavado de cara e incluso hay posibilidad de que los propios alumnos salgan fuera a estudiar. Bueno, un sistema de yo creo que lo que ha sufrido es una transformación y una potenciación impresionante. Tenemos una FP internacionalizada que aplica la innovación, que tiene entre sus centros a centros de referencia nacional, por ejemplo en el ámbito de salud y en el ámbito de energías renovables, que tiene a 200 alumnos que, por ejemplo, en estos meses pasados han estado haciendo prácticas en el extranjero y que es una alternativa clara vinculada al mundo del empleo, que tiene que repartirse adecuadamente por las distintas zonas de Navarra. Una gran apuesta porque es una herramienta esencial de formación de nuestros jóvenes. Y orgulloso de tener la universidad pública que tenemos, que ayer Rubalcaba quiso hacer otro guiño, yo no sé por qué toda la política rodea desde hace tiempo a la universidad pública. Yo le escuché que es que había estado, no sé si de jefe de gabinete o de secretario de no sé qué, cuando se fundó. Bueno, yo estaba cada uno estábamos donde estábamos. Lo cierto es que la Universidad Pública de Navarra se fundó gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios navarros, y cómo no vamos a estar orgullosos de una universidad que propicia unos niveles de calidad como los que tenemos. Yo estoy orgullosísimo de la Universidad Pública de Navarra, y eso no quita que también esté orgullosísimo de la Universidad de Navarra o de la UNED. Gracias a Dios hemos tenido una UPNA que ha recibido el campus internacional, la Universidad de Navarra que también lo ha recibido. La calidad de servicio de la UNED es fantástica. Evidentemente nosotros el respaldo mayoritario o prácticamente, no digo el único respaldo, pero el respaldo principal es hacia la UPNA, porque la UPNA es la Universidad Pública de Navarra y lógicamente se nutre en una parte esencial de nuestros presupuestos, ¿no? En este caso con 59 millones de euros para este próximo ejercicio. Vamos a terminar. Sé que está muy feo hablar de dinero, pero la otra polémica de estas semanas son los sueldos de los miembros del Gobierno. ¿A usted le parece bien cómo han quedado las cosas, sobre todo con los propios consejeros, esos 76.000 euros brutos al año? Bueno, yo le quiero ¿Se siente bien pagado? Yo me siento bien pagado siempre. Quiero decir... ¿Y con menos? También. Yo he estado en el Ayuntamiento de Pamplona 8 años, en la mayoría de los cuales he sido senador, y renuncié voluntariamente a la percepción de todas las dietas que me correspondían, tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en la Mancomunidad. Y además lo hice porque entendía que con lo que me pagaban en el Senado era suficiente para mi único objetivo en la vida. Yo no quiero hacerme rico, yo quiero alimentar a mi familia adecuadamente y poderla educar. Lo demás me sobra. Yo salí de concejal delegado al Parlamento, no pregunté ni si se cobraba más ni menos, luego me enteré de que podías cobrar incluso menos, y cuando llegué al Gobierno, cuando me llamó la presidenta y me dijo ¿quieres venir al Gobierno?, evidentemente no le dije cuánto se paga. No he percibido ninguna dieta siendo consejero, y creo que el sueldo lo tiene que establecer el Parlamento cuando nos apruebe los presupuestos, y yo le garantizo que allí donde se señale, allí estaré. En marzo el profesor Fernando Biurrum, muy activo en Twitter, dijo que usted era el político tuitero mejor valorado. Bueno, ¿Tuitea mucho usted? Tuiteo mucho por una razón, porque creo que hay que estar en contacto permanente con la sociedad, y eso lo hago a pie de calle, con muchas reuniones en el despacho, con cualquier persona que quiera aportar, sabe que tiene las puertas abiertas de mi despacho, y también la red te lo facilita. Tengo, creo que 1.100 y pico seguidores, y el poder trasladar a veces una opinión, una valoración, un sentimiento, o que te lo trasladen bien en público a través de un tuit o bien a través de un mensaje directo, pues te genera la posibilidad de oír mucho, de escuchar mucho, y de, por lo tanto, aprender mucho. Y es que el consejero de Educación
también tiene que aprender, y seguro que cuantas más personas le den su opinión, mejor lo hace. Yo por eso estoy buscando la máxima participación y la máxima colaboración de todos. Las formas de comunicación que están cambiando, consejero. Están cambiando, y yo creo que si las sabemos utilizar adecuadamente, están cambiando para mucho mejor. Gracias a esas posibilidades, como le digo, pues muchísimas personas se pueden dirigir a mí y reciben respuesta directa de mí. Nos hemos pasado 3 minutos, así que espero que los hayamos aprovechado. No le va a cobrar horas extras. Muchas gracias, consejero, gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos.